¿Qué es el COVID-19? El COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2. La OMS reconoció la existencia de este nuevo virus el 31 de diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de casos de neumonía vírica que se habían declarado en Wuhan, República Popular China. El brote de coronavirus ha sido ampliamente reportado en los noticieros del mundo y la Organización Mundial de la Salud, OMS, lo ha declarado oficialmente como una pandemia desde el pasado 11 de marzo del 2020, al extenderse en varios países del mundo, afectando a cientos de miles de personas en todos los continentes, causando un número de muertes que a la fecha sigue en ascenso. Hola, hola, ¿cómo están? 16 horas puntualmente. Bienvenidos a Tu Salud por las pantallas de C9N. Hace 2 sábados que están viendo el primero y otro de los programas que ya tuvimos. ¿Por qué? Porque esta mujer que está frente a ustedes dio positivo al COVID y eso me imposibilitó estar en directo con ustedes. Pero hoy retomamos con todo, con la mayor de las energías, porque este programa fue pensado en la salud de cada uno de los paraguayos. Y lastimosamente en esta oportunidad este bicho tocó la puerta de mi cuerpo, tocó la puerta de mi casa, pero afortunadamente no así la de mi familia. Estoy aquí para hablarles de lo que pasó en ese proceso a partir del 6 de mayo, donde di positivo. Hoy también me van a acompañar 2 personas que no solamente son médicos, sino también amigos que tuvieron una empatía y un amor increíble hacia mi persona y también hay que decirlo, hacia mi familia, para poder entender lo que empezaba con el COVID. Ese 5 de mayo, un día antes, yo empecé con ciertas molestias en la garganta al salir del canal. No me sentía muy bien, pero como yo tengo una enfermedad de base que es la artritis desde hace 12 años, entonces creía que se trataba de eso. Hice mis actividades normales a la tarde, pero ya no me quité el tapabocas al llegar en casa. Cuando llego siempre el primero que me recibe es mi pequeño Elías de 3 años y ese día le dije, mami, hoy no te va a besar y no te va a abrazar porque no se siente bien. Tampoco a mi mamá y me alejé bastante de la joven que trabaja en mi casa que también ya tuvo COVID en septiembre del año pasado y no nos contagió tampoco, ella vive con nosotros tomando las precauciones, no nos contagió. Ya por la tardecita anoche la congestión fue mayor. Cuando llegó mi marido le pedí que no me salude y continué con el tapabocas. Esa madrugada fue tremenda porque yo sentía que algo estaba pasando conmigo. Y cuando amaneció lo primero que hice fue agarrar un mentolatum que estaba en mi habitación y no olía. Era prácticamente 10%. Sentí que me descongestionó un poco, pero no que olía. Y ese ya fue un sinónimo de alarma. Entonces avisé al canal que me iba a ausentar, eran las 6 de la mañana. Y ya a partir de ahí comenzó todo el proceso. Ellos vieron para que me pueda hacer un hisopado lo antes posible y me mudé de habitación. Dejé mi habitación matrimonial y me fui a la habitación de la joven que trabaja en nuestra casa. Llevé todas mis cosas y mi familia ya no se quitó el tapabocas y yo tampoco las veces que iba a conversar con ellos. A partir de ahí le informé a mis médicos, tanto al doctor Ernesto Paredes como al doctor Gustavo Benítez, y me hice el hisopado tipo las 8:30, 9 de la mañana. Era una mañana muy fría, ese 6 de mayo. Y me dijeron ahí en el laboratorio Curie que a las 6 de la tarde posiblemente ya iba a estar el resultado. Generalmente el protocolo es que ellos le mandan a la gente de recursos humanos del canal y a partir de ahí ellos nos comunican y efectivamente se dio así, tipo las 5:30, 6 de la tarde le mandaron el resultado a la jefa de recursos humanos y ella me dice, me manda el laboratorio y me dice que doy positivo. Yo estaba ya en esa pieza aislada como les conté y mi marido justo en eso viene a hablarme a la puerta y ahí le cuento que soy positivo. ¿Estás segura? Y qué más seguridad que el laboratorio, el resultado del laboratorio, ¿verdad? Bueno, y a partir de ahí
le cuenta él a mi mamá y la cara de mi mamá cambia por completo, se asusta. Y bueno, le llamo al doctor Paredes y le cuento que di positivo. Y me dice él que hable nuevamente con Benítez y que ya le cuente para ver qué camino tomar, ¿verdad? En cuanto a la medicación, todo por mi enfermedad de base, como les decía, por la artritis, porque cuando hay una patología de base, los botones de alarma se tienen que activar como para poder controlar a este virus. Yo también tengo una cirugía de 4º grado de acalasia, que es una cirugía de esófago que me la hice también hace 12 años. Y afortunadamente el doctor Benítez, con la cabeza que tiene, con el cerebro que tiene, se acordaba de las secuelas que también dejó esa cirugía en mí. ¿Okay? Yo me fui al sanatorio, me hice laboratorio y los parámetros del laboratorio coincidían también, por supuesto, con el COVID. Y empecé la medicación que me dieron. No quiero entrar mucho en detalles en cuanto a la medicación porque cada cuerpo es distinto, ¿sí? Cada persona es distinta y sería muy irresponsable de mi parte decirles tomen esto, yo hice aquello. Lo que sí decirles es que esos médicos son claves para poder sobrellevar esos momentos. Me medicaron ahí, pero igualmente lo que me dijo mi infectólogo fue lo que hice en cuanto a la medicación. No suspendí lo que tiene que ver con la artritis en cuanto a analgésicos y corticoides, pero sí los biológicos que yo utilizo por una semana. Transcurrieron 9 días en esa habitación donde dentro de todo yo estaba bien porque no hice fiebre. Me costaba dormir a la noche, pero yo creo que más que nada era la angustia que tenía, la preocupación que tenía porque el virus tome todo mi cuerpo. Eso era lo que estaba dentro de mi cabeza, ¿verdad? Se hacía difícil cuando mi hijo llegaba a la puerta y decía, le quiero tocar a mi mamá, le quiero abrazar a mi mamá, le quiero besar a mi mamá. Esa es la parte donde a uno realmente le toca emocionalmente, ¿verdad? Y supongo que a los que son jóvenes y todavía no tienen hijos, es lo de sus padres y un montón de otros factores. Ya transcurrido ese tiempo tuve leves dolores de espalda, sí de cabeza, a la mañana sobre todo, y hasta ahora, que ya pasaron 20 y pico de días, sigo teniendo dolores de cabeza, pero dentro de todo era llevadero el estar ahí, me alimentaba bien porque eso fue lo que también me dijo la nutricionista, muchos caldos, mucho té, cosas calientes y mis médicos saturarme por lo menos 3 veces al día. Yo no bajaba de 96, 97, 98, saturaba bien. El día 9 me tocaba control, que fue ese jueves. Yo me fui a hacerme el control, laboratorio y tomografía. Y el resultado de la tomografía arrojó que habían ciertas manchas, que como les decía, él manejaba ya mis antecedentes también de lo que pasaba en mi pulmón. Y eso fue muy importante porque si no podía generar cierta confusión. Y a partir de ahí, el infectólogo, que es el doctor Benítez, que ya enseguida lo van a conocer, me dice que lo mejor era internarme para hacerme una medicación de precaución y evitar que esto tenga un desenlace peor. Creo que el desenlace fue peor en mí en el sentido emocional, ¿verdad? Me quebré, lloré muchísimo, estaba muy asustada. Volví a mi casa, eso fue vía telefónica, volví a mi casa. Le pedí a la joven que trabaja en casa que me prepare una valijita con las cosas que iba a necesitar y salí de mi casa en un taxi porque mi único temor era arriesgarle a alguien más de mi familia. No, eso no me perdonaría porque afortunadamente en el canal también todos dieron negativo los que estuvieron conmigo más cerca. Entonces ahí empezó el tratamiento más fuerte, como yo digo, el de impacto, que es con los antivirales, que es intravenoso, que son los pinchazos y todo lo que ustedes posiblemente ya se imaginan de lo que implica una internación. Fueron 5 días en el sanatorio hasta volver a casa, donde ahí se me volvió a abrir el cielo. Porque por más que uno tenga licenciados de primer nivel, médicos de primer nivel, nada se compara con estar en tu casa y con tu familia. Entonces, a la vuelta de la pausa, se van a sumar a este set 2 médicos realmente que son
geniales, maravillosos como persona, pero más todavía como profesionales. Preparen sus preguntas y antes de irnos a la pausa también vamos a ir compartiendo algunos testimonios de personas que tuvieron COVID y que superaron. Hasta el momento Paraguay tiene casi 300.000 recuperados. Es un número importante que hay que celebrarlo porque hay vida. Me asusté, ¿verdad? Pero a la vez estaba un poquito tranquila porque tus síntomas no eran muy fuertes, ¿verdad? Y como iba a estar en casa, además enseguida te fuiste al médico, te medicaron y viniste a hacer tu cuarentena, ¿verdad? Me asusté muchísimo primero porque te ibas a ir solita al hospital y con la angustia de que cuando uno entra en un sanatorio por tema del COVID, muchas veces ya no sabe si uno va a volver. Entonces lloré muchísimo, acá lloramos todos, César, todos lloramos y bueno, pero con la esperanza de que, como el médico te había dicho, 5 días, ¿verdad? Entonces nos quedamos con esa esperanza de que sí ibas, solo ese tiempo ibas a estar hospitalizada y así fue. Dije que ibas a volver. Una alegría total, ¿verdad? Muy feliz, ya desde el momento que me dijiste que estaba de alta, súper feliz, súper agradecida a Dios en primer lugar, ¿verdad? A los médicos y a todos los que nos apoyaron en ese momento. ¿Sabías que la última pandemia de esta magnitud fue hace 100 años? La influenza o gripe de 1918, conocida también como gripe española, fue una de las más devastadoras de la historia y la más grave de las 3 pandemias por virus de influenza ocurridos en el siglo XX. Se estima que infectó a unas 500 millones de personas, 1/3 de la población mundial, y mató a unos 50 millones en todo el mundo, más que el total de muertes civiles y militares durante la Primera Guerra Mundial. Enseguida regresamos a Tu Salud. Siempre estuvieron allí. La ruta los vuelve visibles. Empresas paraguayas construyendo el futuro. Ya regresamos. Estás viendo a Tu Salud. ¿Sabías que el virus es más letal para hombres que para mujeres? Del total de muertes por el coronavirus en edades de más de 70 años, el 59% son hombres. El 25% de los hombres de 80 años que han dado positivo han fallecido, mientras que esa cifra es del 17% para las mujeres, diferencia que se repite en todas las edades. Gracias por continuar del otro lado. Estamos haciendo A Tu Salud después de este largo reposo que me tocó atravesar por el COVID y como ya te decía en el bloque anterior, ya están aquí con nosotros estos 2 médicos que debo decirles ya en persona, por suerte les pude dar ya un abrazo ahí afuera, pero decirles gracias de corazón por esta contención, no por la cabeza que tienen en cuanto a la medicación, sino a esa contención psicológica que es tan importante. El doctor Ernesto Paredes, que es mi médico hace 12 años, mi reumatólogo, ya es prácticamente mi marido también, de tanto que le molesto. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido a Tu Salud. Gracias por aceptar la invitación. Un placer, por favor. Buenas tardes para todos, para la audiencia y para el colega. Realmente es un gran honor estar acá, me siento en casa y me siento en familia. Gracias, doctor. Y también al doctor Gustavo Benítez, que lo conocí a través del doctor Ernesto Paredes, es mi infectólogo, el que dice sí o no a ciertas medicaciones para que este cuerpito esté aquí con ustedes y quien también recibía esos mis audios y mis mensajes en esos días de internación. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido en A Tu Salud. Así de lejos te hago ahí el choquecito. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer también compartir contigo este momento tan importante en la vida del paciente post-COVID. Podemos hablar y tenemos la suerte y agradecer a Dios que podemos usar ya ese término en este momento de tu cuadro. Totalmente.
post-COVID. Y bueno, va a ser un gran honor estar acá en tu programa. Una de las cosas que voy a rescatar antes de empezar la charla y aprovechando lo que decía el doctor, gracias a Dios, decía el doctor. Y ambos en todo momento, tanto ellos como las licenciadas también y otros médicos que entraron, me decían encomendate a Dios y ponete también en nuestras manos, ¿verdad? Y qué importante es llevar esa relación también de todo lo que tiene que ver con la emoción de cada uno de nosotros y por qué no decirlo también con la religiosidad, ¿verdad? Entonces, comenzar a hablar de lo que fue ese diagnóstico, ¿verdad? Del COVID. Como yo les contaba, yo tengo esa enfermedad de base que es la artritis y también esa cirugía y seguramente hay miles de paraguayos que están en la misma situación y que esa patología de base es la que les asusta porque todos dicen se puede complicar con una patología de base. Estamos viendo que la mayoría de las personas que lastimosamente perdieron la vida tenían, por ejemplo, una obesidad como patología de base, esa es la mayor ahora. Entonces, hablar de eso y aprovechando esta pregunta que te voy a hacer, doctor, los infectólogos ahora con el COVID de alguna u otra forma están saturados, ¿verdad? Así mismo, la pandemia en Paraguay llegó en febrero con los enfermos, con los 2 primeros enfermos del Bautista, pero fue un momento de silencio, vamos a decir, epidemiológico un tiempo, y después empezaron ya a caer los primeros, empezamos por los colegas, infecciones hospitalarias, y a mí me tocó desde marzo y abril del 2020 ya ver decena de colegas, personal de blanco y administrativo enfermo de COVID. Pero en ese momento la perspectiva, obviamente estábamos con mucho miedo, mucho temor a un desconocido, manejábamos ciertos valores, ciertos parámetros y ciertos criterios según de las experiencias que venía de los italianos, de los españoles, de los americanos, pero ese temor era grande, ese temor era muy grande al manejo de los colegas. Pero vimos una realidad diferente de lo que es ahora, marzo, abril, mayo 2020, marzo, abril, mayo 2021. 2020 la mayoría de nuestros pacientes eran tratamiento en la casa. Sí. Muchos en la casa, de cada 9 o 10 se internaba uno con mucha suerte, pero la mayoría en la casa tratamiento sintomático. ¿Y quién estaba en la terapia intensiva en ese momento? Estaban los pacientes mayores de 65, 70 años, 80 años, con las comorbilidades que vos estabas mencionando, obesos, diabéticos, o una enfermedad reumatológica. Veíamos que una mortalidad era exageradamente alta. Hoy día un poquito menos la mortalidad. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora es muy diferente. De cada 10 que uno ve en forma ambulatoria, como en nuestro caso, ¿verdad? Sí. Eso, la mayoría de los 10 anteriormente salía con tratamiento telefónico, mandando la receta, mandando la tomografía, y de repente sin contactar con el paciente se curaba la paciente o el paciente, ¿verdad? Hoy día no es así. De cada 10 se interna más del 50% y 5% probablemente se quede en la casa y completa el tratamiento bien y se cura y sin tener contacto con el hospital, ¿verdad? Esa es una gran diferencia. ¿Qué significa eso? ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Que el gen inicial, hablando un poquito ya de microbiología, originario de China, ¿verdad? Es un poco, te da otra evolución clínica, te da. El contagio siempre fue alto. Hablando mal y pronto, otras cepas. Es otra cepa, otra variante. Otra variante. Donde el paciente llegaba a 10 días, 14 días y se enfermaba y ahí entraba en la terapia intensiva. 2 semanas. Un promedio mayor a 10 días, entre 10 a 15 días. Entonces entraba el paciente mayor en la terapia. Hoy día, ¿qué pasa? Desde enero que vimos viendo eso y diciendo los médicos que estamos en la trinchera COVID, vemos que es mucho más contagioso, en primer lugar, y en segundo lugar mucho más agresivo. El paciente es al que veíamos los 12 días, 13 días con neumonía grave, ahora vemos al 4º día, al 5º día, al 6º día el paciente ya está en terapia intensiva. Entonces,
De ahí la necesidad imperiosa de monitoreo estricto, y si el médico no le llama al paciente, el paciente tiene que decir, hoy saturé tanto, hoy no tuve fiebre, hoy no me dolió el pecho, hoy no me dolió la espalda, hoy no me dolió el costado, estoy bien. Bueno, entonces tranquilo. Por lo menos sabemos que su neumonía está quiescente, o sea, parado, no hay derrame pleural, no hay congestión, no hay condensación, le llamamos cuando hay inflamación del pulmón. La pleura es una capa que cubre al pulmón, y bajo de esas pleuras se inflaman en el COVID y es difuso todo el pulmón. Es muy doloroso eso, dolor de espalda, dolor de costado, dolor de pecho. Es un parámetro muy interesante, así como el saturómetro que vos hacías 3 a 4 veces en tu casa y en el sanatorio. Es también otro parámetro que nosotros le preguntamos al paciente en la casa, ¿verdad? ¿Tiene dolor de pecho? ¿Tiene dolor? No tengo. Entonces, y está respirando recién. Entonces podemos ir siguiendo. A ver, ahora que hablas del tema de los dolores, los clínicos me decían a mí ahí cuando iba a la urgencia, si te duele a la altura del corpiño, para hacerlo más gráfico, ahí es donde está más complicado. Porque acá abajo se puede confundir con otras partes. De hecho, a mí, por ejemplo, por la artritis me suele dolerlo la espalda, ¿verdad? Pero a la parte baja. Pero que si era ahí, es como más complicado. ¿Es dorsal, tanto así? La parte dorsal. Lo que pasa que el pulmón tiene una capacidad, una superficie mucho más extensa en la espalda. Sí. Por eso es que se le dice al paciente, ponete boca para abajo. Sí. Un poquito prueba para los médicos. Que para los que no estamos acostumbrados, entre paréntesis. Boca para abajo. Sí. Boca para abajo. ¿Qué significa eso? Que el pulmón, la pared posterior del pulmón tiene una superficie mucho más amplia. Sí. Y permite un intercambio mayor. Pero también es el sitio donde más se inflama. Entonces vas a tener dolor en el medio del pulmón, dolores bien bajos, sí, dolores bien altos. Es una mezcla de dolores. Eso se da generalmente cuando ya está avanzando la enfermedad. Cuando hay una patología de base, como en mi caso con la artritis, ¿dónde puede disparar el COVID? ¿Por esa patología de base o por otro lado? No, la patología de base hace que la paciente o el paciente tenga una predisposición especial. Y quiera ser o no, muchas veces en el caso de los problemas reumáticos, la medicación que utilizamos son medicaciones inmunosupresoras, sí, que desregulan la inmunidad para que el paciente pueda seguir una vida normal. Entonces, al desregular la inmunidad, nosotros bajamos la inmunidad, entonces el germen puede subir y afectar más gravemente. Por eso ese equilibrio entre la medicación, el control, el seguimiento tiene que ser bien estricto. Es lo que vos hiciste. Ante el más mínimo detalle diferente en tu vida diaria, contactaste con tus médicos. Y nosotros estamos ahí para orientar, teniendo en cuenta y conociéndole al paciente. Existen pacientes y pacientes. Hay pacientes que nos saludan una vez al año, pero hay pacientes que siguen su tratamiento, sí, y sus controles cada 3 meses. Entonces nosotros podemos hacer la evolución del paciente. A ver, con respecto a lo que tiene que ver en ese tratamiento, ¿verdad? Muchos tienen esa confusión de que si son compatibles o no los medicamentos, mismo ahora con el tema de las vacunas, ¿verdad? ¿Será que yo me voy a poder poner? Entonces, en cuanto a eso, ¿qué es lo más recomendable, doctor? Siempre yo recomiendo, y pienso que Gustavo va a coincidir conmigo, el médico de familia, el médico clínico, el que le mira al paciente y a los colegas que le tratamos al paciente desde arriba, tiene un rol fundamental. Cuando el paciente tiene un médico de familia o un clínico de cabecera, que es el que maneja el tratamiento del infectólogo, del reumatólogo, del hematólogo, entonces estamos bien cubiertos, tanto los especialistas como el paciente. Mi recomendación siempre es que haya un médico de cabecera, un médico clínico que ayude a coordinar todos los tratamientos, porque una medicación que un colega está dando sin el paciente no le comunica, entonces pueden producir ciertos efectos, algunas veces poco agradables. A la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando con ellos dos, tenemos mucha información más para compartir. Gracias a Katia Ojeda, que se comunicó también con nosotros mandándonos su testimonio. Vos también lo vas a poder seguir haciendo porque el COVID da para rato y vamos a seguir hablando del tema. A Norma Medauer, que también
Le mandamos un fuerte abrazo. Ella también tuvo COVID y lastimosamente perdió a su marido. A Bruno, que nos cuenta su testimonio, que afortunadamente le dio un COVID leve, pero sí la parte emocional. Estaba con mucho temor de contagiar a su abuela. Y también a Rocío, que no tuvo COVID ni dengue, pero le tiene miedo al bicho más odiado, podemos decir ya a estas alturas, del mundo. Yo creo que de la historia va a ser el COVID, ¿verdad? Sobre todo por el tiempo en el cual nos va a llevar a superarlo. Probablemente. Bicho malo. Bicho malo. ¿Qué tal? Soy Bruno Florentini y quiero comentar un poco de lo que fue mi experiencia con el COVID. Bueno, realmente lo más difícil puedo decir que es el tema del miedo que te produce de poder contagiar a las personas que son más importantes para vos. En mi caso, mi abuela, ¿verdad? Que aparte ella tiene yo otras enfermedades, sabía bien que si le llegaba yo a contagiar podría ser algo muy grave. Y ese miedo constante, el tema también de alejarme de mi familia porque está totalmente aislado. Lo ideal sería en otro lugar, pero yo no tenía la posibilidad y tenía que estar en un sector de la casa, ¿verdad? Por suerte la parte de los síntomas me dio bastante leve, mucho mareo, dolor de cabeza, pero lo que más me costó también era el tema de perder el gusto, que fue bastante tedioso, digamos, porque no sentía para nada la comida y demás, pero lo más difícil fue el tema de convivir, o sea, estar cerca de mi familia y tener ese miedo de que pueda llegar a ellos la enfermedad. ¿Sabías que desde que se disputan los Juegos Olímpicos modernos que empezaron en Atenas en 1896, solo se han suspendido en 4 ocasiones? Berlín 1916, Tokio-Helsinki en 1940 y Londres en 1944. Las 3 debido a guerras mundiales. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se llevarán a cabo desde el 23 de julio al 8 de agosto de este año. Enseguida regresamos a Tu Salud. Siempre estuvieron allí. La ruta los vuelve visibles. Empresas paraguayas construyendo el futuro. Ya regresamos. Estás viendo a Tu Salud. ¿Sabías que una internación en sala común le cuesta al paciente alrededor de 3 millones de guaraníes por día, mientras que el costo de UTI, unidad de terapia intensiva, asciende a los 15 millones diarios? Esto es A Tu Salud, vamos hasta las 17 horas aquí por las pantallas de C9N. Tenés prohibido cambiar de canal porque desde el bloque 1 que estamos hablando del COVID, porque te dejé solito durante 2 sábados, estuviste viendo programas ya emitidos, pero que igual valían la pena volver a mostrarlos, porque hablamos de la obesidad y de la hipertensión, te dimos inclusive algunos tips de cómo te podías tomar la presión y demás en casa, así que no está de más nunca ese dato. Y ahora vamos a seguir hablando del tema COVID, pero desde el punto de vista tratamiento, porque muchísimo ya se habló también de que no tenemos que automedicarnos. Y en ese sentido, quiero hacer foco en lo que decía el doctor. Anteriormente la gente trataba el COVID desde su casa, no llegaba a una internación ni a una cama de terapia. Y hace unos días escuchábamos al doctor Morínigo decir que vamos a llegar al punto donde la gente va a morir en las calles. Dios quiera que no sea así, pero puede pasar, estamos ya en ese pico, ¿creen ustedes? En primer lugar, yo creo que todavía Paraguay no llegó al pico. Sí. Esto sigue todavía la curva en ascenso y el riesgo es eso, lo que dijo Carlos es así. Hoy día estamos con 120 muertes por día, más de 5.400 diagnósticos, casi 6.000 ya la vez pasada, diagnóstico por día. Es inmensa la cantidad de testeo, probablemente si hacemos más testeo vamos a tener obviamente más, pero esa es la temperatura del momento. 50% es positivo de todos los testeos, y es altísimo.
eso es catastrófico. Sí. Podemos decir que la epidemia estamos controlando si llegamos a 10%. Entonces podemos respirar, podemos ajustar las medidas de contención, evitar hacer las profilaxis correspondientes para evitar los contagios, pero con 50% esto es catastrófico. Esto es, imagínense la cantidad de infectados. 80% en teoría va a ser tratamiento ambulatorio, tratamiento domiciliario, pero 20% de esa cantidad va a requerir asistencia médica. Asistencia médica de los 20%, 15% sí o sí va a requerir internación en sala general, internación en la urgencia, y 5% de esa inmensa cantidad va a pasar a terapia intensiva y el 70% de eso va a morir. O sea, la situación en este momento no es pico, al contrario, es ascenso. O sea, el porcentaje de contagio está aumentando. Los pronosticadores epidemiológicos para junio y julio es muy malo. Sí. Y nos esperan semanas y meses muy difíciles. Yo sinceramente veo varios hospitales, me toca hacer asistencia en sanatorio. Hoy día no hay cama en terapia intensiva, no existe, en privado, aunque tenga 100 millones de guaraníes para ir a depositar hoy para que te interne un familiar, no hay. Entonces tiene que fallecer eso es lo más triste, tiene que fallecer un ser para que entre ahí otro paciente. Yo en ese punto voy a hacer un mea culpa. A ver, ¿por qué? Cuando el doctor me dice, te vas a tener que internar, Amalia, para controlar esa medicación, para que estés monitoreada, y es preventivo, insistió varias veces en la palabra, era preventivo. Yo pensaba, primero en dejar mi casa, ¿verdad? En no saber si voy a volver o no. Después en el aspecto económico, porque me fui a un sanatorio privado, carísimo, donde uno tiene que tener una suma importante para poder depositar, y si no tenés, no entras y no te dan la medicación. Es así de simple. Y hoy por hoy no hay contacto que te sirva, ¿verdad? Porque muchos dirán, pero es periodista, tiene muchos contactos, le tiene a sus médicos, pero igual, o sea, te piden la plata para entrar y para medicarte. O si no, anda a hacer las filas en algún público y espera. Entonces, entre todas esas dudas, esa catarata de ideas que te vienen a la cabeza, ¿verdad? Yo decía dentro de mí, ¿y si me quedo nomás acá? ¿Y si veo acá para que acá en casa venga una enfermera, me da la intravenosa? Y yo creo que en ese tiempo uno ya pierde, ¿verdad? Y a mí me tocó que justo era previa de un feriado, era víspera del 14 de mayo y 15 de mayo, Día de la Madre. Y el doctor Paredes me dijo, ¿sabes qué, Amalia? Es mejor hoy, ahora, que están los médicos, que tus médicos están también ahí como para contenerte, porque después un feriado, sumado a todo lo que quiere decir la pandemia, es mucho más complicado. Entonces, por eso aún me da culpa decir eso, para que posiblemente mucha gente le pasa lo mismo por la cabeza, ¿verdad? Entonces, irnos a tiempo. Te entra una incertidumbre. Yo doy fe de la cuestión COVID porque pasé por el COVID. Sí. Vos y tu señora, ¿verdad? Mi señora y yo nos enfermamos de COVID. Mi señora estuvo internada y te pasan por la cabeza muchas cosas, aparte de un miedo, una incertidumbre, una indefinición de lo que le puede suceder a uno. Y algunas veces es más fuerte ese miedo a lo que te pueda suceder de la enfermedad misma. Por eso la decisión que fui insistente en que contactes con Gustavo y que se define lo tuyo ese jueves a la tarde, antes de esperar a la noche, que es un momento en el cual los hospitales se sienten solitarios, y peor todavía porque se avecinaba un feriado largo, viernes, sábado, domingo, lunes recién para ver. Hiciste bien en escucharnos, porque la internación no es llegar y te meten ya en una sala, no, sino es un proceso de evaluaciones, de interconsulta, de llamada a los médicos, y eso toma su tiempo. Somos seres humanos y sobre todo estamos cansados.
Sí. Estamos muy cansados. Y quieras o no, ese cansancio de ser humano que somos, muchas veces hasta nos puede hacer sentir errores. Así que hiciste bien, yo pienso de que la conjunción entre las recomendaciones de Gustavo, las mías y las de tu clínico, fueron las acertadas. Qué importante lo que dice el doctor Paredes del tema de los miedos, ¿verdad? Vos no tuviste COVID, doctor. Adiós, gracias. Ojalá que no. Vos ya estás vacunado. Los dos ya están vacunados. Ay, qué suerte le tengo para rato. A ver, Paredes decía el miedo y estamos cansados. A ver, si nosotros estamos cansados de esta historia del tapabocas, del lavado de manos, del distanciamiento social, imagínense lo que han de ser los médicos y las licenciadas. Y si un médico hoy me dice con todo el conocimiento que tiene en su cabeza, tuve miedo cuando tuvo su señora y tuve yo, imagínense lo que nos queda a nosotros los mortales, ¿verdad? Con el tema de los mortales, digo en el sentido de los conocimientos, ¿verdad? Porque yo creo que ustedes cuando ven cierto historial clínico, y en el caso tuyo, doctor, que viste mi tomografía, ya tienen más o menos un panorama de lo que puede llegar a pasar. Y muchas veces quizás no quieren ser tan sinceros para no asustarnos, ¿verdad? Pero de alguna u otra forma nos van guiando en ese camino. La cuestión también, yo lo miro de otra forma. Nosotros que nos sentimos sabiendo algo un poquitito más que los pacientes normales, algunas veces tenemos más miedo y hasta valoramos un poquitito la inocente ignorancia de los pacientes que no dimensionan toda la contundencia de lo que podría suceder. Nosotros empezamos a pensar, bueno, nos afecta tal cosa, me sube la frecuencia, bajo mi saturación de oxígeno, sí. Esto puede estar sucediendo. Y eso te trabaja. Uno no sabe y bueno, ojos que no ven, corazón que no siente. Ahora, doctor, lo que vos decías de la terapia, decías, me voy después de acá también a la terapia. A ver, estar en ese lugar, esa carga que uno tiene también como médico, porque hay que decir que vos también tenés una familia detrás que te espera sano, ¿verdad? Entonces, emocionalmente también juega en contra. Sumamente es un poquito menos de los médicos de guardia que está ahí 24 horas de seguido, ¿verdad? Pero a mí me toca ver en total 4 terapias intensivas, de los cuales 2 son de privados de COVID y 2 de público. Y manejar un grupo, o sea, un número grande de camas, de escuchar diferentes testimonios, historia de eso, es muy doloroso porque el paciente, bueno, en la terapia intensiva está sedado, está dormido, alguien pase porque hay mucho ruido en la terapia, no siente, ¿verdad? Pero está ahí detrás de la cortina ese individuo, hijo, padre, hermanos. Sí. Y en la expresión de esa gente se lo ve esa ansiedad de preocupación. Algunos ya te dicen, he perdido a mi hermano, he perdido a mi padre. Tuve pacientes que sus padres murieron directamente, están huérfanos, como dice la productora, ¿verdad? Sí. Y es muy, pero muy pesado. Es muy pesado, entonces, de una u otra manera, la carga psicológica tiene que buscar una forma después para hacer una, ¿cómo se llama? Una vacación de esa carga psicológica. Que ahora se está haciendo esperar para todas las vacaciones de ustedes. Y así es. Entonces, es una situación muy, pero extremadamente grave. Los enfermos que nosotros vemos en la terapia intensiva es muy diferente. Eso le estaba diciendo también a Ernesto, ¿verdad? Es muy diferente. A mí, yo hago más de 20 años de terapia intensiva, infectología en terapia intensiva, y vemos pacientes muy enfermos. Solíamos ver, obviamente, un 10% de todos los internados son pacientes muy enfermos en terapia intensiva, por algo está en terapia, decimos, ¿verdad? Pero es una enfermedad, una gravedad diferente a esto. Sí. Esto es muy enfermo. Por algo, esa mortalidad que hoy se maneja sigue siendo muy alto. En los mejores lugares sigue siendo muy alto. Entonces, acá no hay muchas vueltas. La terapia intensiva
da soporte, va a haber paciente altable, va a salir paciente, pero la mortalidad es alta. Y la cuestión acá es volver otra vez al inicio, que es evitar la propagación del virus. Evitar ahí en la casa, en la sociedad, ahí en la comunidad, ahí está. Nuevamente, como se dijo al principio de la pandemia en febrero, que hay que evitar la aglomeración, el lavado de manos, etc. Otra vez triunfa eso. Yo creo, doctor, haciendo una comparación, mirando lo que están haciendo otros países, ¿verdad? Si bien funciona el uso del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento, también es que el ministerio tenga esas herramientas de repente de salir a hacer hisopado de manera masiva y tener esos resultados, comprar una cantidad de X de oxímetro, porque hoy una familia tipo no tiene para comprar un oxímetro, ¿verdad? Después de todo este golpe económico que hubo también, ¿verdad? Entonces salir con el oxímetro y tomar, eso va a ser, yo creo que también va a sumar en cuanto a mejorar, ¿verdad? Sobre todo porque ellos dicen no hay terapia, pero tenemos que ver también la forma que la gente no llega a la terapia, ¿verdad? La educación de los pacientes en nuestra sociedad es un tema pendiente. Como le decía Gustavo, todas las mañanas a las 7:15 en el hospital de IPS, en el área de reumatología, salgo, le saludo a los pacientes en la sala de espera y le digo las 5 cosas que tienen que recordar. Tapaboca bien colocado encima de la nariz, debajo del mentón, lavado de manos más que alcohol en gel, distanciamiento físico, ambiente ventilado y vacunación. Esas cosas hay que insistir, así como uno se cepilla los dientes o como se higieniza todos los días. El punto 5 no está todavía en nuestras manos, lastimosamente. Pero hay mucha gente que está, y es una realidad, no está consciente sobre la vacunación. La vacunación es lo que cambió la vida de países como Israel, como países como Inglaterra, países que están volviendo a la normalidad. Israel, desde la próxima semana, libre de todo. Sí. ¿Por qué? Porque se vacunaron en forma y masivamente. Ellos van a arrancar junio felices. ¿Sí? Bueno, a la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando con ellos y ya del post-COVID y después ya les liberamos porque ellos tienen que continuar también su sábado. Así que a la vuelta de la pausa hablamos del post-COVID, de los ejercicios de respiración, de la alimentación, de lo importante que es también cuidar nuestra salud mental en ese proceso. A la vuelta de la pausa, ya venimos. ¿Sabías que algunos perros y gatos en Hong Kong y en Estados Unidos dieron positivo al coronavirus? Lo que significa que podrías contagiar a tu mascota, pero no al revés. Instituciones como la OIE, ABMA y CDC afirman que hasta la fecha no existen suficientes evidencias científicas que demuestren que los animales domésticos puedan propagar el COVID-19. Enseguida regresamos a Tu Salud. Siempre estuvieron allí. La ruta los vuelve visibles. Empresas paraguayas construyendo el futuro. Ya regresamos. Estás viendo a Tu Salud. ¿Sabías que autoridades alemanas de salud tienen la capacidad de realizar 160.000 exámenes de diagnóstico de COVID-19 a la semana, lo que ha frenado la propagación del virus en ese país? Último bloque de A Tu Salud para compartir con todos ustedes. Hoy el tema es el bicho más odiado del mundo, el COVID. Y en este sentido, y antes de hablar de lo que tiene que ver con el post-COVID, porque también hay ese proceso de recuperación, porque también hay muchísimas personas que afortunadamente le dieron la batalla que le tenían que dar y están superando. Queremos hablar un poquito con los doctores del tema de la vacunación e insistir con el uso del tapabocas. ¿Todas las vacunas son efectivas? Todas las vacunas no, son efectivas, me va a corregir Gustavo. Todas evitan la muerte, COVID grave, internación en terapia intensiva. Algunas vacunas son recomendables para mayores de 65, algunas son recomendables para que pacientes puedan utilizarse en 2
dosis, algunas de ellas una dosis de acuerdo a la procedencia, pero siempre respetando el tiempo entre la aplicación de la primera y la segunda vacuna. ¿No es así, Gustavo? Así, el principio del fin en el COVID va a ser la vacuna. Muy bien, esa frase me gusta. El principio del fin va a ser la vacuna. Doctor, Mientras lleguemos sí, a la inmunidad de rebaño. a todo el sistema de rebaño, llamarle X, Sí. esa sociedad que se esté vacunando casi la mayoría por lo menos, tenemos que aguantar con el distanciamiento social, seguir haciendo el distanciamiento, el lavado, los cuidados básicos hasta que llegue la cantidad requerida de personas vacunadas. Ahora, ¿cuál es la vacuna? Ahí un poquito quiero agregar lo que dice Ernesto. ¿Cuál es la mejor vacuna? La mejor vacuna es la que le toca a Manu. Sí. La mejor vacuna es la que va a tocar a Ernesto Paredes, a Gustavo Benítez. Llámale X. Sí. Esa va a ser la mejor vacuna. ¿Qué quiere decir con esto? Que ninguna de las vacunas se han encontrado efectos indeseables feroces. Sí. He encontrado efectos leves como dolor de cabeza, un poco de fiebre, dolor de cuerpo, punto. O sea, la seguridad de todas estas vacunas prácticamente es muy buena. Eficacia es discutido. Algunos me parecería mucho más, llega a 90%, otros 88, 83%, 72%, otro con la primera dosis ya levanta. Son estudios que están, no se están llenando por ahí de una dosis, ¿verdad? de Sputnik o de la AstraZeneca, que tiene ya muy buena inmunidad. Pero, vuelvo a decir, es la que te toca a vos, esa va a ser la mejor vacuna. Y hoy día están viniendo más vacunas, pero no es lo suficiente. La mejor vacuna es la que hay, cuando haya y Sí. donde haya. Y donde haya, sí. Y esa es Así la que nos tiene Que que en convencer. principio se van a aplicar los mayores de 18. Hasta ahí vamos a llegar, ¿verdad? Probablemente, pero el Pfizer ahora me parece está viendo mayores de 12 años y está bajando la Está bajando la- pero por ahora en nuestro medio por lo menos se está manejando la posibilidad de vacunar a los mayores de 18 18 años años. con comorbilidad. Y la comorbilidad más importante va a ser obesidad, porque eso sí no se salvan la gente que tuviera. Ok. Muy pocas. Muy pocas son. Bueno, a ver, con el tema del post-COVID, a mí desde el tercer o segundo día ya de internación me trató un fisioterapeuta, pero sé que no todos tienen esa posibilidad de que venga un fisioterapeuta y te entregue un aparatito y te diga, bueno, esto vas a tener que hacer 3 veces al día, las caminatas desde el día tal, o sea, todos los consejos que te da un fisioterapeuta. Si hablamos en líneas generales en el post-COVID, ¿qué es lo que más podemos recomendar? tiempo al tiempo. Hay que ser consciente de que uno estuvo enfermo, de que uno estuvo grave, que uno inclusive se internó, que uno pudo haber estado en terapia intensiva, y darse el tiempo física y emocionalmente para ir recuperándose, aceptar esa situación, porque uno puede haber sido un atleta o un ejecutivo de primer nivel, sea lo que fuese, se enfermó. Entonces darse el tiempo, perdonarse a uno mismo para empezar a gatear y a caminar y después a correr. Esa aceptación psicológica y mental, con eso empieza la fisioterapia. Es así, Gustavo, ¿verdad? Sí. La fisioterapia es integral. Si bien el trabajo de los fisioterapeutas es a nivel pulmonar, como es la primera intervención, uno recupera la parte psicológica, se ve que puede respirar mejor, que puede caminar, viene la parte muscular y después viene la parte respiratoria. O sea que la fisioterapia es una disciplina sumamente importante en la recuperación del COVID y precozmente. En tu caso empezamos las 72 horas. Sí. Es lo que hay que hacer. En la primera etapa, donde hay un shock, generalmente esperamos iniciar la medicación, empezar el antibiótico, el corticoide, antivírico, etcétera, etcétera, estabilizar un poquito la situación y empezar la fisioterapia. La recuperación siempre va a ser dependiente de cada persona y de la gravedad. Hay personas que se recuperan, salen de la internación en una sala común y te dicen, yo estoy dispuesto ya para ir a trabajar, estoy muy bien. No, usted tiene que esperar porque su
marcador le llamamos dímero D, el que marca si hubo coagulación, Sí. estaba muy alto, entonces tiene que salir ese paciente con un anticoagulante. Y le explicamos que ese paciente en la casa puede sangrar, si hace fuerza, puede sangrar el cerebro, el pulmón, entonces le tiene que hacer ese esfuerzo grande. Y otro, que la recuperación es extremadamente lenta. Hay gente que se recupera en 6 meses, 8 meses. Entonces es muy variable, depende de la persona y de la intensidad de la enfermedad que haya padecido. Y en cuanto a la alimentación, lo ideal es que sigamos alimentándonos bien, y el tema de los ejercicios también tiene que ser paulatino, ¿verdad? Paulatino, sobre todo tener en cuenta la capacidad. Una persona que se enfermó, está obesa, es diabética, dejó de hacer actividad física, va a empezar a caminar lentamente a 3 o 3,5 kilómetros por hora, despacito, 15 minutos todos los días, ir aumentando eso lentamente. Y alimentación, sobre todo alimentación sana, alimentación normal. Ya decía Hipócrates, padre de la medicina, que tu alimento sea tu remedio y que tu remedio sea tu alimento. Hay que tratar de comer sano, alimentos naturales, nada de condimentos, jugos naturales, suplementos vitamínicos de acuerdo a lo que uno necesite con orientación médica, y un buen sueño y reposo. Darse una siestita meritoria, Sí. reposar los fines de semana, no trasnochar, hasta tener un periodo en el cual uno se vaya sintiendo mejor. Hay pacientes que tienen post-COVID con falta de sueño, se despiertan a la madrugada. Yo hasta ahora me despierto a las 3 de la madrugada, me despierto y ya no puedo conciliar, y es un proceso que se van entendiendo. El COVID tiene con nosotros 18 meses de vida recién. Estamos aprendiendo a convivir y cómo es. Y vamos a tener que perdonarnos si cometemos algunos errores en entenderlo. Qué importante es lo que decía el doctor ya ahora al final, y hace rato mencionaba el tema de perdonarnos, porque yo no les puedo explicar la culpa que uno siente al contagiarse. Yo siempre pedí que si le tocaba a alguien de mi familia sea a mí, y que a mí me den todos los pinchazos, que a mí me internen, que a mí todo, porque no sé si voy a soportar verle a alguien de mi familia atravesar por esto, y como que yo ya tengo la mochila de la artritis encima, era como que sentía que me iba a hacer más leve. Pero les puedo confesar a los dos que ye forza paité este tema del COVID, comparado con la artritis que ustedes manejan también como es, ¿verdad? Pero más que nada yo creo que por esa carga emocional. Y una de las cosas que no me voy a olvidar de que ambos me dijeron es, el doctor Paredes que me dijo, mira que yo tengo pacientes con artritis que salieron con COVID, Amalia. Así que andate con mente positiva. Y era a la mañana y a la noche sus mensajes de que todo iba a estar bien. Y el doctor que me dijo, es un botón de alarma, andate tranquila, es preventivo. Yo no me quiero imaginar cuando le dicen a alguien que tiene que entrar en terapia, ¿verdad? Lo que ha de ser siendo que está consciente, ¿verdad? Entonces, darle esa lucecita de esperanza, porque yo sé que no todos tampoco tienen la posibilidad de tener médicos así y ese contacto, ¿verdad? Y en ese sentido también quiero apelar a todos esos profesionales que nos ven, que en el limitado tiempo que tengan, que puedan responder, aunque sea un mensajito, con un audio, lo que sea, a sus pacientes, ¿verdad? Entonces darle esa luz de esperanza a la gente de que si nos ponemos las pilas más de lo que ya nos pusimos, podemos salir de esta juntos, ¿verdad? Aparte de eso, siempre yo trato de darle siempre esa onda empática positiva al paciente y hacerle recordar que siempre que llovió, paró. Sí. Así que esto va a terminar, va a pasar, va a cambiar la humanidad, nos va a cambiar a todos, nos va a ayudar a mirarnos introspectivamente y tratar de vivir el ahora, el momento. Mañana no sabemos. Hay un porcentaje importante que salió. Sí. Muchísimo. En la sala, el paciente que internado en la sala general, generalmente es bajísima la mortalidad. ¿Por qué es bajo? Porque es el paciente que tiene al principio de su caso neumonía bilateral, viene, se interna y se trata. Sí. Es muy diferente el paciente que estuvo en la casa sosteniendo esa patología, esa enfermedad,
y cuando ya no aguanta más recurre, Sí, pero cuando ya no no puede es para respirar usarla ya llegó. general. Sí. Ya es para terapia. Tenemos que llevar cuidado crítico y ahí cambia la historia. Antes de cerrar nada más, cuando yo le pregunté a la doctora Calderini, que también fue otra de las que me atendió, el tema del post-COVID en cuanto a los cuidados del tapaboca y demás en mi casa, teniendo en cuenta que ellos no estaban infectados. Hoy por hoy, en la mayoría de las empresas están usando 10 días de reposo y si está todo bien, vuelven a su lugar de trabajo. Pero ahí a mí me dijeron no, lo ideal es que sea 14 días que estés aislada con el tapabocas y después otros 5 días más, inclusive si vos sentís todavía que queda algún síntoma. ¿Deberíamos cambiar un poquitito más eso, ir modificando también, hablarlo? No, la forma leve es la que no tiene neumonía. Sí. La que tuvo dolor de pecho, dolor de garganta, fiebre. Y son de algunas horas o días de fiebre y pasó, pero está con la enfermedad, sí, sin desarrollar una infección pulmonar. Sí. Eso con 10 días prácticamente se demostró ya que el contagio disminuye abrumadoramente. Sí. Es muy diferente al paciente que tuvo neumonía. Neumonía, ¿qué significa? Inflamación de los dos pulmones, donde hay mucha carga virósica, y es diferente la eliminación, eso tarda más en eliminar. Entonces por ahí viene que los reposos tienen que ser un poquito más, hay que considerar por lo menos 15 días como mínimo si el paciente clínicamente está bien, sí, o si no se prolonga, sí, porque no solo es pulmonar y contagio. Claro, es un todo. Claro, está la depresión, están los dolores, queda con mucha tos, ya no contagia pero se queda con tos, no puede trabajar. Entonces cada persona tiene que tener una valoración particular. Algo para mencionar para también la gente. El COVID se contagia, se encontró que se contagia mucho más fácilmente por el aire. Ventilar los ambientes, sobre todo ventilar los ambientes. Y se encontró que la cuestión de superficie es mucho mejor. Lastimosamente el año pasado entramos en pánico todos, que la alfombra con lavandina, que el gel, el alcohol, y eso ahora se encontró de que no es totalmente cierto. Hay que mantener la limpieza, la higiene personal, pero el ambiente se transmite por el ambiente. El tapabocas, si uno va a hospitales, doble tapaboca quirúrgico o tapaboca N95 y tratar de mantener distanciamiento, con eso ya hacemos muchísimo. Muchísimo. Imagínese el tapabocas simple, P2. Sí. ¿Qué porcentaje puede transmitir? Menos del 3%. Usando una sola tapaboca quirúrgica. Sí. O sea que el tapaboca puede salvar vidas. Puede salvar vidas, sí, es realmente así. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado en esta tarde de sábado, por su tiempo. Tenemos unos regalitos para compartir con ustedes, que es de Fructus Terrae, que es la primera empresa paraguaya y segunda en el mundo en utilizar nanopartículas de cobre para sus productos Dumox de protección y de higiene. Les entrego primero el presente de A Tu Salud, para que nos recuerden en cada desayuno o en las consultas ahí con el café de por medio. Son cafeteros los dos, ¿verdad? Sí. Gracias. Y esto para seguir cuidándonos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos de verdad por acompañarnos y sobre todo por el tiempo que me dieron a mí en todos estos años ya. Gracias a los dos. Con esto cerramos, despedimos A Tu Salud. Fue un sábado dentro de todo atípico en este regreso de volver a trabajar, de volver a compartir con todos ustedes. Gracias a todos los que enviaron sus testimonios. Por supuesto que va a haber mucho más con respecto del COVID. Vamos a tratar de responder también todas las preguntas que nos dejaron en nuestras redes. Ha sido un placer acompañarnos. Tenemos que seguir cuidándonos. Esa va a ser la mejor vacuna hasta que te toque a vos y hasta que me toque a mí en este post-COVID. Te mando un fuerte abrazo y gracias por estar del otro lado. A Tu Salud.